Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios que están aquí. De verdad, qué gozo verles. Y hoy vamos a seguir siendo bendecidos por la palabra de Dios, porque seguimos en nuestra serie de 5 temas urgentes que se deben de predicar a la brevedad. O sea, ya hemos visto, hermanos, lo que tiene que ver acerca del infierno, lo que es acerca del cielo. Llegamos a nuestro tercer tema, que es el pecado. Importante que te quede bien claro todo acerca del pecado. Y hoy, hermanos, culminamos nuestro tercer tema del pecado y a la vez le damos paso a nuestro cuarto tema, que tiene que ver con algo muy importante que en su momento se los voy a decir. Ahorita, hermanos, quiero que se concentren, porque el domingo anterior habíamos quedado pendientes por falta de tiempo en lo que nos da la victoria sobre el pecado. Voy a ser un poco breve para darle paso al siguiente tema, pero no quiero dejar pasar que conozcas, hermano, precisamente lo que nos atañe el día de hoy: la victoria ante el pecado. Y ahí atrás puedes estar viendo ya en estos momentos, pero no te adelantes, hermano. Primero tienes que entender paso por paso a lo que vamos. Y nos quedamos, hermanos, en que había resultados del pecado, que eran 4: la muerte, la corrupción, la miseria y la condenación eterna. Y vimos, hermanos, que ¿acaso no habría liberación del pecado? Y encontramos en la Biblia que por supuesto que sí. La manera de liberarnos del pecado, hermanos, es ir en contra de la dirección al pecado. Terminamos con Isaías 55, ¿recuerdan? Que tenía que ver, hermanos, que si tú vas en dirección del pecado, en dirección opuesta a la santidad, dice el Señor a través del profeta, que volviera el inicuo su camino y se regresara a Jehová. Para ahí, hermanos, ahí empezamos en la victoria ante el pecado, liberándonos de ese camino de perdición que vimos también Proverbios 14:12, que hay muchos que su camino le parece derecho, pero su fin es el camino de muerte, es el camino que conduce como consecuencia al pecado. Y tenemos que tener bien presentes esa situación. Y, hermanos, ¿cómo vamos a encontrar victoria ante el pecado? Bueno, ya vimos el primer paso: volvernos a Dios. Si ya vimos que la vida que llevábamos nos está llevando a la muerte, a la corrupción, a la miseria, a la bancarrota, a las decepciones amorosas, rompimientos sentimentales, etcétera, etcétera, y por lo más peligroso, que es la condenación eterna, pues tenemos que liberarnos de ello y encontrar victoria en la palabra de Dios. Ahora, la libertad del pecado, hermanos, solo es posible cuando la persona, consciente de su pecado, se somete al poder de Dios y a la dirección de su espíritu. No hay poder ni en la tierra ni en el infierno que pueda negar a cualquiera la victoria perfecta en nuestro Señor Jesucristo. Y con tal que la persona cumpla con los requisitos de la palabra de Dios, es algo que tiene que quedar bien claro y bien establecido a través del tema que sigue. Aunque se traten, hermanos, de los hombres más fuertes y más inteligentes, lo cierto es lo que nos dice el Evangelio de Juan 15:5, que separados de mí, nada podéis hacer. Podrás tener un intelecto muy alto, un coeficiente muy superior al del promedio, pero eso, hermanos, no te libera del pecado. No te da las pautas para el pecado. Hermanos, en las academias, en las mejores universidades del mundo, los mejores pensadores, filósofos, hermanos, en ellos no se encuentra la solución al pecado. Eso solo se encuentra en Jesucristo y en este libro. Es el único lugar, hermanos, donde se encuentra la solución y la victoria ante el pecado. Así que, hermanos, cualquier persona, por muy ignorante, que sea todo lo contrario, que tenga un coeficiente bajo, no se sienta mal. Que sea pobre económicamente, no se sienta mal. Porque la Biblia dice que estando en Cristo Jesús, somos más que vencedores, amén. Y si somos en Cristo, fíjense, hermanos, no dice somos vencedores, no, dice somos más, salud, que vencedores.
Lo cual quiere decir, hermanos, que si una persona se siente ignorante, con todo el respeto que se merece, neófito, en Cristo Jesús, dice que ahora somos sabios, pero en Cristo Jesús. Y aquel que es pobre, hermanos, diga, en Cristo Jesús, rico soy. Porque como bien lo compartió el hermano Leo, hermanos, podemos tener abundancia, pero en Cristo, sin Cristo Jesús, sin la gracia de Dios, hermanos, realmente somos miserables. Es una realidad. Y eso, hermanos, es lo que nos hace estar aquí delante de Dios, suplicando en esta mañana, hermanos, que nos dé victoria ante el pecado y que cambie esos pensamientos con los cuales venimos, pensamientos derrotistas, porque necesitamos, hermanos, altos estudios para ocupar un lugar de privilegio, hermanos. Si eso fuera un requisito de parte de Dios, hermanos, yo no estaría aquí. Lo único que necesitas, hermano, es leer y leer mucho la Biblia y la dirección de su espíritu para poder ocupar este lugar. Hay herramientas. El discipulado es fundamental. Bienaventurados los que están discipulados. Y los que aún no desean de ser discipulados, hermanos, de verdad, esfuércense en cambiar ese pensamiento. ¿Qué más hay de herramientas? Reglas de estudio, que eso se comparte después del discipulado. ¿Quieres tú saber cómo estudiar la Biblia? Discipúlate primero, hermano. Ay, pastor, pero es que a mí, ¿qué me enseñan, hermano? Lo primero que se enseña en el discipulado bíblico es humildad. Algo de lo que carece el cristiano viejo, ¿verdad? El que ya ha recorrido un buen tiempo en las iglesias. A mí yo ya sé todo, ¿no? ¿En serio, hermano? Estos temas que estoy enseñando, hermanos, esta serie, son temas de principios bíblicos. En otras palabras, son temas de kindergarten, de pañales. O sea, son para personas nuevas. Y ya nos dimos cuenta que no sabíamos todo acerca de lo que aprendimos, ¿verdad? Así que eso es fundamental entenderlo, pero sobre todo aceptarlo, porque es lo que nos da pauta para seguir adelante y lo que nos hace poder recibir domingo a domingo con mansedumbre la palabra de Dios. No llegar aquí con que creemos que lo sabemos todo y porque no sabemos Filipenses 4:13, pues creemos que ya no sabemos toda la Biblia, ¿verdad? Porque eso es totalmente una mentira. Tenemos que aprender, hermanos, que venimos aquí a aprender, aunque sean de las mismas cosas. Pedro y Pablo en sus epístolas dijeron eso. Por eso yo no dejaré de recordarles siempre las mismas cosas, aunque se encuentren firmes en la verdad presente. O sea, quiere decir que aunque tú creas que ya sabes que recibiste la lección del pecado en el discipulado bíblico, ya sabes todo acerca del pecado. No, hermanos, por supuesto que no. Así que es algo que nos debe de quedar muy claro en esta mañana. La victoria sobre el pecado, mis amados hermanos. Vamos a ver 4 cosas que nos da victoria sobre el pecado. Vamos a ver, hermanos, el número 1 lo encontramos en Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Este libro, hermanos, este libro que es el libro más leído por curiosidad que por edificación, más por miedo que por temor, increíblemente, pero es la verdad. Y sea como sea, hermanos, el Señor Jesucristo dice en el capítulo 1, bienaventurado el varón que lee este libro y estas profecías. Amén. Apocalipsis 12, versículo 11 dice: y ellos le han vencido, victoria, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Hermanos, ¿tú quieres vencer el pecado? Bueno, tienes que entender que la única manera, ni con tus fuerzas, ni con tu intelecto, ni con todo lo que tú eres, hermano, y con respeto lo digo, no estoy menospreciando nada, por supuesto que no, Dios me libre. La única manera, hermanos, de vencer el pecado, de tener victoria, es a través de la sangre del Cordero. ¿Y cómo es eso, hermanos? Pues que Cristo no solo sea tu Salvador, sino que sea tu Señor. Y ya he explicado, hermanos, lo que significa esto. Si Jesucristo no es tu Señor,
tampoco es tu Salvador. Porque es imposible, hermanos, que alguien sea salvo si no tiene a Jesús por Señor primero, antes que Salvador. Porque muchas veces solamente hacemos la oración de salvación por miedo a lo que nos están predicando, que nos hablan de irnos al infierno. Ay, pues yo no me quiero al infierno, ¿no? Pues no. Pero lo que implica, hermanos, y lo dice Romanos 10:9, que si tú confesaras que el Señor, así lo dice, ¿no dice así? Bueno, entonces aquí entendemos. Tenemos que entender, hermanos, que Jesucristo es primeramente nuestro Señor. Y nos dice el Evangelio, me llama, y dice el Señor, y lo dice a modo de reproche: me llamáis Señor, Señor, pero no haces lo que yo digo. Y aquí empieza, hermanos, lo que significa de verdad tener a Jesús como Señor. Si Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, así lo dijo Juan el Bautista, ¿cierto?, no es tu Señor, imposible, hermanos, que te sometas a Él y que tengas victoria ante los pecados con los que estás batallando ahorita. Tienes que obedecer, hermanos, todo lo que el Maestro, lo que tu Señor te manda hacer. No se trata, hermanos, de hacer lo que mejor me conviene, cuando me dan ganas, si me sobra tiempo. No, hermanos. Si el Señor dice: a ver, fulanito, ¿qué decían todos los profetas? Cuando el Señor, que todavía no se escuchaba, en Éxodo, llamó a Moisés. ¿Qué hizo Moisés? ¿Qué fue lo que dijo de su boca? ¿Qué salió de su boca? Heme aquí. ¿Qué hizo Abraham cuando Dios lo llamó? Heme aquí. Y así, hermanos, con todos los profetas. Heme aquí. Porque están rindiéndose ante el señorío de su Dios. Y nosotros, hermanos, como cristianos, como hijos de Dios, decimos: Jesús es el Señor. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que someternos al señorío de Jesús, obedeciendo lo que Él nos manda. Así que eso, hermanos, implica lo que dice Apocalipsis 12:11. ¿Por qué los vencieron? ¿Por qué vencieron todos estos hermanos, según el contexto de Apocalipsis 12, que eran acusados día y noche por Satanás? Por la sangre del Cordero y por el testimonio. Y aquí es donde implica, hermanos, tu testimonio en reconocer y mostrar a los demás que Jesús es tu Señor. Y que no solamente es tu Salvador por conveniencia, ¿verdad? Porque me salve del infierno, es lo que me importa. Está bien, hermano, pero debe de haber lo otro, y no va separado, va junto con pegado, como dicen por ahí. Número 2, ¿por qué, hermanos? Primera de Juan 5, no es el Evangelio, primera carta de Juan, capítulo 5, nos dice precisamente otro por lo cual obtenemos victoria ante el pecado. Y dice aquí esta carta, primera de Juan 5, versículo 4: porque todo lo que es nacido de Dios, vean, hermanos, otra vez la palabra, vence al mundo. Y luego, fíjense con qué categoría. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué cosa? Nuestra fe. Nuestra fe. La palabra más corta en toda la Biblia. Salud. Pero la más fuerte y la más efectiva de todas. La fe. Y por ella dice el apóstol que nuestra fe es la que nos da victoria ante el mundo. Y eso, hermanos, es importante. No solamente que lo entendamos o que lo aceptemos, sino principalmente que lo pongamos en práctica. Poner en práctica nuestra fe, hermanos, se traduce o significa obedecer. Si nosotros, hermanos, queremos victoria ante los pecados que el mundo, acuérdense del frutero. El mundo, hermanos, es un gran frutero que Satanás lo llena con los más deliciosos manjares de pecado. Y tú, hermanos, tienes el libre albedrío de tomar el que gustes. No te obliga, pero te tienta a hacerlo. Y por fe tenemos, hermanos míos, que vencer la tentación. Tenemos que vencer al mundo. Y ya lo dijo el apóstol Pablo en Romanos 12: no os conforméis a este mundo, porque el mundo, hermanos,
pasa y sus deseos también, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y aquí, hermanos, estamos viendo cómo obtenemos victoria por medio de la fe. Número 3, Efesios 6, versículo 10. Vamos a las cartas a las iglesias. Pablo escribe a la iglesia de Éfeso en el capítulo 6, versículo 10. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Victoria, ¿cómo? Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea, el que te pone todas las trampas para que tú vayas a pecar. Y fíjense, hermanos, el 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este tiempo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad, nuevamente la palabra, toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahí, hermanos, está nuestra victoria. Todos los días, hermanos, enfrentamos una batalla espiritual. Todos los días traen su afán, dice el Evangelio de Mateo, ¿cierto? Y ese día, hermanos, tú te vas a enfrentar a algo diferente que el día de ayer. Y si no vas preparado con la armadura de Dios, vas a sucumbir ante la tentación y ante el pecado. Y ya quedó claro, hermanos, que Santiago nos dice que una vez que la tentación, por nuestra propia concupiscencia, somos atraídos y seducidos. Y una vez que consumamos el pecado, trae consigo la muerte. Y no estamos hablando aquí de perder la salvación. Estamos hablando aquí, hermano mío, de que muerte también se traduce en perdición, en miseria, alejamiento de Dios, bancarrota, enfermedades y por supuesto también la muerte física. Así que tengamos mucho cuidado, hermanos, y tomemos en serio el pecado que decimos nosotros no es para tanto. Es que no puede ser que por una mentira blanca el Señor me castigue, hermanos. La Biblia dice, no mentirás y punto. Y tenemos que tenerlo bien claro. Y así que si sales a la guerra, hermanos, sin estar vestidos, sin estar armados, ¿qué espera, hermanos? ¿Qué te espera en la batalla? Las heridas, ¿verdad? No estás protegido. Así que, hermanos, bienaventurados los que hoy traen su Biblia. Amén. ¿Pueden levantarla? Todos los que traen su Biblia. Gracias a Dios. Gracias a Dios, hermanos. Gracias a Dios. Eso es señal de victoria. ¿Sabes qué es señal de victoria, hermanos? ¿Cuál es lo primero que viene a tu mente? ¿Qué es lo primero que hace un futbolista cuando mete un gol? Levantar la mano, ¿no? Cuando un atleta cruza en primer lugar la meta, ¿qué es lo primero que hace? Levantar la mano. ¿Qué es lo primero que hace un cristiano cuando quiere tener victoria? Levanta la Biblia. Bienaventurados, hermanos, los que traen su Biblia física. Es la palabra de Dios. Amén, hermana, gracias a Dios. Así, con esa convicción, porque aquí dice, hermanos, es la espada. Y con la espada, hermanos, es con lo que vamos a derrotar al enemigo, con la palabra de Dios. ¿Cómo creen que Cristo derrotó a Satanás en el desierto? ¿Acaso llamó a sus 12 legiones de soldados? ¿12 legiones de ángeles? No. Le dijo Satanás, escrito está. Porque es la manera en que se vence al pecado, hermanos, en que tú memorices la palabra de Dios y cuando venga la tentación le digas a Satanás, escrito está. Y vences al pecado, porque te redarguye, hermanos, la palabra de Dios del pecado. Y por eso, hermanos, Pablo le dice a los efesios, vístanse de toda la armadura de Dios cuando vayan a batalla. ¿Por qué perdemos las batallas ante el pecado, hermanos? Porque vamos desarmados. Porque vamos sin el poder de la palabra de Dios.
Y por eso, hermanos, nos derrota fácilmente la tentación. Número 4, Salmo 119, versículo 11. Salmo 119, este salmo tan especial, hermanos. Esperemos y oremos para que un día el Señor nos permita estudiarlo versículo por versículo de manera expositiva. Es una gran bendición este salmo, hermanos. Salmo 119, versículo 11. Dice así, cuarta cosa para obtener victoria, dice la palabra de Dios: en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué, hermanos? Para no pecar contra ti. Es lo que les decía. ¿Cómo vamos a evitar pecar contra Dios? Guardando sus dichos. Toda su palabra, hermanos, debe de estar en nuestro corazón. Debe de estar ahí, hermanos. ¿Cómo quieres obtener tu victoria ante el pecado, ante la tentación, si tu cabeza, si tu corazón no está lleno de la palabra de Dios? Imposible, hermanos, vencer el pecado si no tenemos las armas que nos dice la Biblia, que es la palabra de Dios. Y, hermanos, nadie lucha contra el pecado. Nuestra lucha contra el pecado significa una batalla continua contra los poderes del maligno. Pero tenemos que recordar, hermanos, lo que dice 2 Corintios 10:4, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. 2 Corintios capítulo 10, versículo 4. Lo cual quiere decir, hermanos, que las armas con las que tenemos que salir al mundo no son carnales, no son intelectuales, no son físicas, son espirituales y son poderosas en Dios. Tú jamás, hermano, puedes ser una buena persona, puedes ser una persona moralmente intachable, qué bueno, gracias a Dios, pero eso, hermano, no te da victoria ante el pecado. Lo único que te da victoria ante el pecado es la palabra de Dios y el poder de estar cubiertos con la sangre del Cordero. ¿Por qué? Porque esa sangre, hermanos, del Cordero es del Cordero que quita los pecados del mundo. Esa es la victoria, hermanos, que tenemos. Y si estamos en Cristo, pues, hermanos, tenemos que entender que su poder es infinito, su amor es infalible. Y Él promete que nunca nos dejará ni abandonará a todos los que son suyos. Y es un privilegio, hermanos, es nuestro privilegio experimentar continua y diariamente, hermanos, estas bendiciones, lo descrito por Pablo. Si nosotros, hermanos, estamos en Cristo, y si Cristo es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie, hermanos. Romanos 8:37 dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó en una cruz. Así que ahí está la victoria, hermanos. La victoria se encuentra solamente en Jesús y en la palabra de Dios. Con esto, hermanos, concluimos nuestro tema del pecado. Y de aquí le vamos a dar paso al cuarto tema. El cuarto tema, hermanos, tiene que ver precisamente con lo que ustedes me acompañaron a hacer la lectura en la palabra de Dios. Pablo está instando a su discípulo Timoteo y le está diciendo algo muy importante. Y quiero que me acompañen, hermanos, al versículo 15 de segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Y dice así, leo desde el 14 para tener el qué, el contexto, para que sepan de qué se trata el mensaje de Dios. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, le dice Pablo a Timoteo, sabiendo de quién has aprendido, o sea, de Pablo. 15 dice, y que desde la niñez, hermanos, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer como sabio. ¿Para qué? Para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. 16. Toda la escritura, ¿cuánta, hermanos? Toda es inspirada por Dios
Y dice que es útil para enseñar, para redarguir, redarguir quiere decir contradecir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué fin? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, o sea, maduro, sea maduro. No quiere decir perfecto de perfección, esa jamás va a existir. Solo hay un hombre perfecto y se llama Jesús, amén. Así que aquí se traduce en maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Hace días, hermanos, una persona a la que amo mucho en el Señor, que es mi discípula, me hizo una pregunta: ¿cómo puedo defender yo con los demás que el libro que leemos es el verdadero? ¿Es el bueno? ¿Es el correcto? Muy bien. Y ven que el Señor no se equivoca, porque precisamente es el cuarto tema. La palabra de Dios, perdón, la Biblia es la palabra de Dios. Y puedes confiar ciegamente en ella. Y eso tiene que ver la fe, ¿verdad? La fe que nos trae la victoria. Ahora, todos, hermanos, confiamos en algo. Incluso el más escéptico de nosotros deposita su confianza en muchas cosas. Cuando nos ponemos de pie, confiamos en que nuestras piernas nos van a sostener, ¿cierto? Naturalmente, cuando nos sentamos en esa silla, confiamos en que nos van a sostener, ¿cierto? Confiamos en que cuando inhalamos habrá una cantidad adecuada de oxígeno para sostenernos y poder vivir, ¿cierto? Cuando nos acostamos, confiamos en que la tierra continuará su rotación para que llegue la mañana del día siguiente, ¿amén? Hemos elegido confiar en estas cosas por su fiabilidad en el pasado y en la experiencia, ¿amén? Cuando nosotros llegamos a confiar en una persona, confiamos porque en esa persona pues hemos depositado la confianza porque en el pasado no nos ha defraudado, ¿cierto? Por la experiencia adquirida a través de esa relación. Y confiamos en esa persona. Bueno, hermanos, pues elegimos confiar. De lo contrario, viviríamos en un estado constante de miedo y de incertidumbre, ¿cierto? Confiamos en nuestra esposa, en nuestro cónyuge, de que vamos a amanecer vivos. ¿Amén? ¿Sí o no, hermanos? Confiamos, elegimos confiar por el pasado, porque es una realidad. Gracias a Dios por esa confianza. Pero es una realidad, elegimos confiar. Con respecto a Dios y a la Biblia, hermanos, se aplican los mismos principios. Si elegimos confiar en este libro, es por su fiabilidad en el pasado para con nosotros. Y Dios, hermanos, entiende que sea una necesidad confiar en la Biblia. Que tú salgas de este lugar, hermanos, confiando en este libro como nunca lo habías hecho. Ahora, si tú no vas mucho a la Biblia, realmente es porque no te interesa mucho Dios. Es una realidad. Porque no confías mucho en la Biblia. Porque tu cabeza ha estado llena de filosofías de personas muy educadas, con un puesto en tu universidad, en tu academia muy elevado, y hasta le tienes una admiración, que hablan en contra de la Biblia y te dicen con certeza y convicción: ¿cómo puedes confiar en ese libro? Que lo escribieron hombres como tú y como yo, equivocados, falibles. ¿Cómo puedes confiar en ese libro lleno de fábulas? Fíjate, hermano, si tú tienes este pensamiento, primeramente déjame te digo una cosa: Dios no está ofendido contigo. Descansa, ten paz en tu corazón. Mas sin embargo, te invita precisamente a que la escudriñes, para que confíes plenamente en ella, que este libro, hermanos, es la palabra de Dios. Es lo que necesita cada ser humano. Este libro, hermanos, es el manual del usuario.
Tú cuando compras un celular, bueno, creo que ya ni vienen, ¿verdad? Pero es un ejemplo burdo. Cuando compras un celular, cualquier aparato eléctrico viene con un manual. Si tú quieres sacarle el mejor jugo a ese aparato, pues tienes que ir al instructivo, ¿cierto? Bueno, hermano, si tú quieres ser una persona enteramente preparada, tienes que ir al manual del usuario, que es la Biblia, la palabra de Dios, donde están las instrucciones de cómo funciona el ser humano. Es este libro. Este libro, hermanos, es algo increíble. Vamos a aprender todo, o casi todo, ¿verdad? Para no pecar lo que tiene que ver con este libro en el cual puedes confiar. Así que con Dios es exactamente el mismo principio. Pero aquí, hermanos, entra algo: la fe. La fe en Dios significa que hemos elegido confiar en que Él existe y que Él es quien la Biblia dice que es. Porque la Biblia, hermanos, es el único libro que habla de Dios. Y que nuestra confianza o la falta de ella impactará radicalmente en nuestras vidas y en la eternidad. Hermanos, es el único libro que va a repercutir en tu vida, realmente. Porque va a impactar en tu vida y en la eternidad. Si tú no confías en este libro, va a impactar en tu eternidad y en tu destino, en el cielo o en el infierno. Y este libro es importante. De hecho, es el más importante, hermanos, que puedas tener en tus manos. Por eso les decía al principio: bienaventurados los que trajeron su libro, su Biblia, porque traen consigo la palabra de Dios. Ahora, no estoy hablando en contra de los que lo traen digitalmente, para que también descansen, hermano. No es pecado. Pero sí te sugeriría, mi amado hermano, que te compres tu Biblia. ¿Por qué? Porque dice más cosas que la digital. No, hermano, no. Porque eso es una muestra de que estás dispuesto a tener una relación con Dios a través de la palabra de Dios, de la Biblia. Y aparte es más saludable. Leer la Biblia en el celular, hermanos, cansa, lastima y te cega. No es lo mismo, hermanos. Es mi opinión personal, la puedes desechar. Pero te sugiero, hermanos, que tengas tu Biblia física. Con tus domingos, cómprate una Biblia, hermano. No un videojuego, por favor. Así que ahí se los dejo de tarea a los jóvenes. Pero vean, hermanos, la importancia de la Biblia es que la alternativa de creer o no creer en la Biblia sí va a afectar en tu fe. Porque Romanos 10:17 dice que nuestra fe viene por oír. ¿Oír qué? La palabra de Dios. Y tú dirás: ya está, pastor, usted se equivocó, dice oír. Bueno, sí, hermano, dice oír, pero no puedes expresar lo que no has leído. Y tú no puedes escuchar lo que yo no digo, que estoy leyendo. Amén. Así de simple es. Es una ecuación muy sencilla. Si tú no lees la Biblia, imposible que aumente tu fe. Imposible. Y esa es la razón por cual nuestra vida está fracasando espiritualmente hablando. Porque en lugar de venir gozo, vienen más lágrimas. ¿Por qué no lees tu Biblia, hermano? O sea, es una realidad. Si ni siquiera vienes a la iglesia con ella, menos la vas a leer en casa. Hay quienes se les olvida la Biblia, por Dios, hermano. O sea, es algo imperdonable, la verdad. Es algo que no se puede creer. Dices que amas a Dios, pero olvidas el libro que habla de Él. Increíble, pero es la verdad. Ahora, aquí, hermanos, la elección de creer o no creer en ella, tenemos que entender que esta elección va a tener impacto en nuestras vidas y en la eternidad. Negar la existencia de Dios, hermanos, supone un salto de fe aún mayor, porque las preguntas planteadas en la Biblia aún en sí exigen ser respondidas. Y yo sé que tú, hermano, tienes muchas preguntas acerca de Dios, de la Biblia, de Jesús, de todo esto. Y está bien. Son preguntas legítimas que Dios, hermano, quiere que le hagas. Como lo que me dijo esta hermana: ¿cómo puedo yo saber que este libro es el correcto?
Es una pregunta legítima, no se lo tome a mal, todo lo contrario. Porque eso, hermanos, a mí me da el privilegio de enseñarle con fe, con convicción y con ejemplo de testimonio que yo confío en este libro. Y que se lo voy a enseñar. Y que es por este libro, hermanos, por lo que estamos aquí parados. Aquí no estamos para dar nuestra opinión y nuestros pensamientos. Aquí estamos para dar los pensamientos de Dios. Cuando la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, se refiere a este libro. Aquí está la mente de Cristo. Juan 1:1 dice que Jesús es el verbo de Dios. Amén. Y que aquí está escrito todas las palabras de Dios para el ser humano. Pero qué flojera leer, ¿verdad? Un libro que no trae imágenes, que siquiera trajera paisajitos, ¿verdad? Bueno, hermanos, también hay Biblias que lo traen. Si tu pretexto es ese, pues cómprate esa Biblia. Nada más déjame, te digo, hermano, que es una Biblia para niños. De verdad te la vergüenza de quieres comprarte una vez. Pero está bien, hermano, puedes hacerlo, no hay pecado. Cómpratelo y disfruta los paisajes. Pero es algo que tenemos que hacer. Cómprate tu Biblia, hermano, por favor. Sé bienaventurado en que tú con tu propio dinero y esfuerzo compres tu propia Biblia. Es una bendición de verdad, como no te lo imaginas. Ahora, estos, hermanos, tienen que ver con preguntas que tú tienes acerca de Dios y de todas las cosas. Y está bien, hermano, está bien, son legítimas, no hay pecado en ello. Aunque aquellos que descartan la Biblia deben de dar respuestas por sí mismos a innumerables preguntas que no tienen respuestas preparadas, como las que tienen que ver con el significado de la vida y la complejidad del diseño que se ve en el universo. Muchos de los que eligen confiar en algo que no sea la Biblia, finalmente deben de estar de acuerdo con un ateo muy famoso llamado Bertrand Russell, quien concluyó, fíjense, hermanos, qué ironía, ateo, escribió libros en contra de la Biblia y de Dios, concluyó que si la vida más allá de la tumba es un mito, entonces la vida antes de la tumba no tiene sentido. Y es ateo. Increíble, pero fue su pensamiento concluyente acerca del ateísmo. Estas personas, hermanos, realmente no tienen fundamentos en no creer en Dios, más que su necio corazón, porque no hay nada que fundamente la inexistencia de Dios. Y algunos que son muy adeptos a las filosofías griegas y a los grandes pensadores de los siglos pasados, están cautivados, hermanos, con sus pensamientos, y está bien, pero dime, hermanos, ¿cuántos de ellos tienen el significado de la vida? ¿Te han dado respuesta satisfactoria de eso? ¿Te han dicho la razón del por qué tú estás aquí en este tiempo? ¿Y para qué estás? Sobre todo, ¿con qué propósito estás aquí? No, pastor, yo sí lo sé. Es que yo voy a ser licenciado, yo voy a ser ingeniero, yo voy a ser doctor. Hermano, esa es tu profesión, pero no es el propósito por el cual estás aquí. ¿Quieres saber cuál es tu propósito real en la vida? Pues solo se va a encontrar en este libro. Y tienes que leerlo. Si no, imposible que lo sepas. Y te vas a quedar, hermanos, confiado solamente en que tú naciste para ser el profesionista que querías ser. Gracias a Dios. Honra a tus padres por el sacrificio para que tú seas profesionista. Corona tus estudios, pero también vas a honrar a Dios con ello. Y van a llegar preguntas a tu vida, hermanos. Te las van a hacer tus hijos. ¿Y qué les vas a decir? No, pues es que tal pensador, pues yo no me voy a meter en problemas con eso. Es que fulanito, sultanito dijo en el siglo XVIII, en el XVII, el padre de la psicología dijo. ¿En serio? ¿Y qué dijo Dios? ¿Eso es lo que le vas a enseñar a tus hijos? ¿A negar la inexistencia de Dios? Pero vean, hermanos, ahí está. Y ahí está lo que va a impactar tu vida, el que creas o no creas en este libro. Así que cuando elegimos dónde depositar nuestra confianza, debemos de considerar la fiabilidad de cada opción. La Biblia hace algunas afirmaciones sorprendentes sobre sí misma. Algunas personas
piensan que pueden elegir qué partes de la Biblia consideran verdaderas, aunque el libro en sí nunca da esa opción. Jamás, hermanos, la Biblia te va a dar lugar a dudas, de que dudes de la propia Biblia, sino todo lo contrario. La misma Biblia afirma en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que la Biblia es inspirada divinamente por Dios. ¿No lo dice así? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, corregir e instruir en justicia. Así, ahí está una evidencia de sí misma. El Salmo 119 nos da otras. Acompáñenme por favor a este salmo tan especial. Salmo 119. Pero busquemos el 160. Es el salmo más largo de todos los salmos. Salmo 119, 160. Dice lo siguiente así de la Biblia misma: la suma de tu palabra es, ¿qué, hermanos? Verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. ¡Qué increíble! Toda la suma, lo mismo que decía el apóstol Pablo cuando le estaba instando a su discípulo Timoteo. Cristo, Juan 17 habla también de la misma Biblia. Juan 17, versículo 17 dice así: respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados y los 9 dónde están? Perdón, estoy en Lucas, es Juan, perdón, discúlpenme. Juan 17, 17. Dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra, ¿qué dice? Es la verdad. ¿Qué más es la Biblia para nosotros? Regresemos al Salmo 119. Para que vean, hermanos, Salmo 119, versículo 105. Salmo 119, 105. Apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Versículo siguiente: susténtame conforme a tu palabra y viviré y no quede yo avergonzado de mi esperanza. La Biblia, hermanos, es la guía y la esperanza de nuestras vidas. Guía y esperanza de nuestras vidas. Eso, hermanos, jamás lo vas a encontrar en ningún otro libro. Ningún otro libro es la guía y la esperanza de tus vidas. Por ahí alguien se atreverá a decir: sí, pastor, hay un libro secular, se llama Vandemecum. ¿Saben cuál es ese libro? Ese libro que está como así de grueso, que es donde vienen todas las medicinas, la que utilizan los médicos para recetar. Se llama Vandemecum. Y pueden decir: esa es la guía, la esperanza para mi salud, la esperanza para mi vida, porque ahí está cómo me tiene que recetar el médico. ¿En serio? Muy bien. Quiero que busquen en ese libro si van a encontrar esperanza de vida eterna, esperanza de salvación. Ya ven que no. Pastor, yo tengo la Constitución, yo soy abogado, ahí está toda mi guía. Sí, hermano, está bien, de tu profesión. Ahora dime ahí, también encuentro la esperanza de vida eterna. Vida eterna, salvación. No hay, hermanos, no hay libro que tenga el poder que tiene este libro. Amén, hermanos. Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 4. Ahora sí es Evangelio de Lucas, pero en el capítulo 4. Vean, hermanos. Seguimos, la Biblia habla de sí misma. Y es increíble porque no hay palabras, hermanos. 4:4 dice: Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de qué, hermanos, de toda palabra de Dios. Aquí muchos dirán: bueno, entonces, pastor, ¿qué quiere decir esto?
que debo de vivir sin el pan cotidiano. No, hermanos, no se refiere al pan físico, sino la Biblia, hermanos, cuando habla en este contexto, es en el contexto de la tentación de Satanás a Jesús. Perdón. Y vemos que el diablo, hermanos, sabiendo que Jesús tenía hambre físicamente, le dijo: si de verdad tú eres el Cristo, si de verdad tú eres cristiano, a ver, hermanos, para que nos vayamos identificando con alguien que nos ha dicho similar, si de verdad tú eres el Cristo, si eres hijo de Dios, le dice al Señor, di que esta piedra se convierte en pan. Porque Jesús tenía hambre. Y por supuesto, hermanos, que su hambre era legítima. Pero Jesús le dijo: hermanos, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. El pan físico, hermanos, nos fortalece físicamente. Pero para enfrentar estas tentaciones, que es el contexto, solamente podemos vencer y agarrar fuerzas, fortalecernos con la palabra de Dios. Y por eso, hermanos, nuestra fe, nuestra confianza no debe de estar solamente, hermanos, en el alimento físico, sino principalmente en la palabra de Dios. ¿Te has preguntado por cómo Jesús pudo soportar, hermano, 40 días sin probar alimento ni agua? Porque la palabra de Dios, hermanos, fortalece también físicamente. Pero tienes que tener fe en esa parte de la Biblia. Y con eso no estoy diciendo que te tienes que morir de hambre, no, hermano, por favor. Sino confiar, como lo dijo el Señor. Y decirle a Satanás, cuando te diga: si tú vas a la iglesia sin desayunar, no puedes ir a la iglesia sin comer, estás loco, primero come, no seas tonto. Ve, hermano, ahora no te estoy diciendo que te vengas sin desayunar, ¿verdad? Por supuesto que no. Pero si no te alcanza el tiempo, hermano, pues párese temprano, mi hermano. Ay, hermano, es que es domingo y es el único día que tengo de descanso, gracias a Dios. Y estás muy cansado, y la Biblia, a través del Señor Jesús, nos dice: venid a mí, los que están cansados y trabajados, y yo te haré descansar. Ahora aquí, si confías más en la almohada, pues entonces no confías en Jesús. Entonces la almohada es tu Señor. ¿Me explico? No es el Señor al que debes de venir. Pero aquí, hermanos, veamos que es la guía para nuestras vidas. Y aquí el propio Señor Jesús nos lo está diciendo. Confiar, hermano, en que esto no es cierto, significa que todo lo demás que la Biblia afirma está sospechoso, es digno de duda. Por lo tanto, reclamar las promesas mientras se ignoran los mandamientos es irracional. Además, hermanos, como dice Romanos 14:23, que aquel, vamos ahí mejor, Romanos 14:23, los mando ahí, hermanos, de verdad, porque quiero que les quede bien claro que pueden confiar plenamente en el libro que traen, hermanos. Romanos 14:23, dice así la palabra de Dios: pero el que duda sobre lo que come, y no está hablando del pan físico, en el contexto de Lucas 4:4, está hablando de la Biblia. Dice: pero el que duda sobre lo que come, espiritualmente hablando, es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Hermanos, si tú vas a la Biblia con duda y dudas de lo que allí está escrito, ¿qué crees? Estás pecando. Porque dudar de la Biblia, hermanos, es equivalente a dudar de Dios, a dudar de la existencia de Dios, de que hay un ser supremo que creó todo lo que vemos y también lo que no alcanzamos a ver. Y entre esa creación estamos nosotros, su creación predilecta. Cada que dudes de que si Dios existe, hermano, mírate en el espejo y dime qué ves. Cuando el Génesis dice que fuimos creados a su imagen y semejanza, ¿acaso no ves tu reflejo en el espejo? Estás viendo lo que creó Dios, hermano, a través de ti. Y ahí está la evidencia
primaria de que Dios, por supuesto, existe. ¿O tú crees, hermano, que tú eres el resultado de un accidente, de otro accidente, de muchos accidentes? ¿Crees que tú eres el resultado de un caldo de bacterias? ¿De un cultivo de bacterias que un día por azares del destino se formó en aquellos tiempos que dice la paleontología? ¿Crees que la perfección de tu cuerpo, hermanos, fue un accidente? ¿Crees que tengas una cuadratura perfecta? No hablo de perfección humana, hermanos, de la cuadratura perfecta. 2 ojos, 2 oídos, una boca, una nariz, 2 brazos, 2 piernas, 7 órganos principales. Vean qué interesante, hermanos, 7 órganos principales. Un sistema circulatorio perfecto, un sistema linfático perfecto. ¿Es accidente, hermano? ¿Crees que descendemos del mono? ¿Por qué crees que sigue haciendo monos? Sigue habiendo monos, changos. Entonces esos no son humanos que no han evolucionado. Hermanos, perdónenme la palabra, pero eso es una estupidez. Y yo sé que desde niños nos enseñaron eso en la primaria, ¿ven? En la clase de biología. Pero la Biblia, hermanos, se escribió miles de años antes que ese libro de biología en quienes has estado confiando. Y no importa cuántos pensadores de intelecto acto te digan lo contrario, se llamen como se llamen, tengan el intelecto sentado en una silla de ruedas y saben a quién me refiero. Porque según hasta ahorita es el hombre que más alto intelecto tiene sobre la tierra. Hasta un documental y una película se hizo sobre el hombre, ¿verdad? Ya murió, hermano. Lamentablemente, ¿dónde creen que está? En el infierno. ¿Su intelecto lo salvó de ir ahí? Por supuesto que no. Un hombre ahorita, en el ojo del huracán, llevando cohetes al espacio, dueño y patentada a la piel como medio de comunicación, que ya está instalando chips para controlar la mente, y algunos lo tienen por wow, yo quiero ser como él. ¿Sabes a quién me refiero, verdad? Porque es muy popular, pero está en contra de Dios. Miren, hermanos, qué interesantes. ¿Saben en estos tiempos cuál es la evidencia de que el mundo está construyendo otra vez una torre de Babel? Los viajes al espacio. ¿Pero qué creen que en Génesis, hermanos, capítulo 10, estos hombres se unieron como uno, con un solo pensamiento para edificar una torre que llegara hasta el cielo? La famosa torre de Babel. Hoy en día, hermanos, ¿cuál es el pensamiento del ser humano? Llegar al espacio, conquistar el espacio. Mientras nuestros niños están muriendo de hambre. Esa, hermanos, es la nueva torre de Babel, la conquista del espacio. Así que vean, hermanos, y tú tienes depositada tu confianza en esas personas, que todas esas personas, nos dice y nos narra el Génesis, que fueron comandadas por un hombre llamado Nimrod, el primer enemigo de Dios. Hoy esas personas con esos nombres de fama, que te lo sabes de memoria, son enemigos de Dios. Y en ellos estás depositando tu confianza, en sus escritos, en sus estudios, y no en este libro que fue escrito antes de todo ello. Hermanos, decir que la Biblia no es digna de confianza porque la escribieron hombres, como te dicen por ahí. Por supuesto que la escribieron hombres de Dios. No cualquier hombre, discúlpenme la palabra o la expresión, no cualquier hijo de vecino, ¿verdad? Hombres de Dios. Empezando por Moisés, que si se le conoce a alguien como el padre de la historia, debe de ser Moisés. Moisés fue el que escribió el Pentateuco, o sea, los primeros 5 libros de la Biblia. Es el padre de la historia.
Él es, hermanos, el primer hombre que escribió algo en la Biblia por inspiración de Dios. Es el único hombre el que ha recibido tablas en su mano escritas con el mismísimo dedo de Dios. Es el único. Y esas tablas, hermanos, se encuentran en el arca de la alianza. No la tiene el FBI, hermano. No la tiene la CIA, por favor, no seas ingenuo. Esa arca, hermanos, está en el cielo. Deja de ver tanto YouTube, ¿verdad? En ese sentido. O sea, no te estoy prohibiendo nada, hermanos, porque, ay, es que el pastor me prohibió hasta ver YouTube, pues quién se... No, hermano. Por favor, tú puedes ver lo que tú quieras. Pero mi oración es, si en lo que estás viendo honras a Dios, o te está desviando de la verdad de Dios. Ahora, declarar que la Biblia no es digna de confianza, hermanos, significa que debemos encontrar otra explicación razonable para su carácter milagroso. ¿Cómo lo vas a explicar? Por ejemplo, de las casi 2500 profecías escritas en la Biblia, cientos y hasta miles de años antes, 2000 de ellas, hermanos, se han cumplido. ¿Cómo lo explicas? Y las más de 500 restantes se han ido cumpliendo con el paso del tiempo. La probabilidad de que todas estas profecías se cumplan sin error es aproximadamente 1 entre 120 millones. Así que confiar en la Biblia, en que no es un libro milagroso, es hasta matemáticamente inconsistente. Digo, por si te gustan las matemáticas y todo eso. Ahí está algo más de peso. Tan solo, hermanos, con la crucifixión de Cristo se cumplieron 33 profecías, justo en el tiempo en que fueron escritas 2500 años antes. Vean nada más, hermanos, lo que tiene este libro. Ahora, yo sé, hermanos, que hay varios factores que considerar cuando se determina la confiabilidad de la Biblia. El primero, hermanos, es la frecuentemente cuestionada afirmación de que la Biblia es verdadera porque la Biblia dice que lo es. Sería realmente insensato, hermanos, basar la confianza solo en ese factor. O sea, hermanos, Dios no se molesta en que tú digas, es que yo no puedo creer en la Biblia solamente porque la misma Biblia dice que es la Biblia, que es la palabra de Dios. Necesitas más evidencias. Está bien, hermano, las vas a recibir. El Señor te las va a dar. Porque no entregaríamos nuestra chequera, no daríamos un cheque en blanco a un extraño, ¿verdad?, en el cual decimos que podemos confiar en Él solamente porque dice que es digno de confianza. ¿Lo harías tú? Por supuesto que no. Entonces, hermano, ¿cómo vas a confiar en la Biblia? ¿Solo porque la Biblia dice que lo es? ¿O porque ese hombre de negro loco ahí parado dice que lo es? No, hermano. El Señor no se molesta. Descánsate en paz en tu corazón. Vas a recibir, hermano, evidencias físicas, históricas y divinas que este libro es lo que dice que es la palabra de Dios, que este libro es la afirmación de la Biblia de que puedes confiar plenamente en ella y vas a obtener las pruebas que has estado buscando toda tu vida de que la Biblia es la Biblia, de que la Biblia es la palabra de Dios y que la Biblia es milagrosa como realmente me dicen que es. ¿Lo quieres saber? Amén. Muy bien, hermanos, pues gracias a Dios, pero vas a tener que esperar hasta el próximo domingo, porque es necesario, hermanos, que agendes tu cita con el Señor para que aprendas, porque te voy a dar evidencias contundentes, hermano, de que la Biblia es lo que dice ser. Discúlpenme, mis amados hermanos, pero se me acabó el tiempo en esta mañana y a menos que ustedes me den permiso, nos vamos de aquí hasta las 3 de la tarde. Pero yo sé que no, tienen cosas que hacer, hermanos, pero por hoy, hermanos, es todo. Espero que culminando con lo del pecado les haya sido de bendición
Y con esta introducción, ¿por qué creen, hermanos? Solamente les di la introducción de lo que vamos a ver el próximo domingo, que va a ser espectacular, porque vamos a comparar libros con otros libros que dicen que también tienen la verdad. Así que si te interesa, hermanos, agenda tu cita con el Señor para el próximo domingo en este mismo lugar, en este mismo canal. Gracias, mis hermanos, Dios los bendiga. Cerremos nuestros ojos, vamos a hacer una oración.